y modelos de exámenes y demás. Vamos a esperar hasta las 10 y vamos a empezar a hacer. Ok, listo, auxiliar. Auxiliar de líneas de distribución de energía este semestre. Mi nombre es Fausto Andrés. Vamos a comenzar haciendo un ejercicio de tensión de generación. Como podemos ver aquí en el gráfico, lo primero que tienen que hacer es verificar o empezar a anotar. Este de aquí es el generador. Ahí cuenta con 2 transformadores y lo primero que tenemos que hacer es enmarcar las bases. Base 1, base 2, base 3 y base 4. Estos son los datos del generador en sí. La potencia del generador es el SG, el voltaje del generador, y esto, si no me equivoco, es la pérdida del generador. Todo esto va a estar debajo de cada uno. Después tenemos la potencia del transformador 1, el porcentaje de resistencia, que es un 8%, y también está la distancia desde la base 2 hasta la base 3. Tiene una distancia y tiene una resistencia de longitud que es de 0,3 ohmios sobre kilómetro. Aquí todo normal porque no... un ratito. Aquí entró. Ya, seguimos. Aquí podemos ver que no tiene ninguna resistencia, ni aquí tampoco, así que todo va a ser tranquilo este ejercicio. Lo mismo el transformador. Traten de enumerar las bases para no perderse. ¿Ya? Después también está su potencia, el transformador 2. También está el porcentaje de resistencia del transformador 2. Y esto es, si no me equivoco, cuando termina ya la resistencia. Esta es la potencia reactiva, coseno de phi y el voltaje. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Enumeramos los voltajes. No sé si lo pueden ver bien. Este de aquí va a ser el 10, va a ser del transformador 1, va a ser el voltaje 1. El 69 va a ser el voltaje 2. El voltaje 1 va a ser de baja tensión, mientras que el voltaje 2 va a ser de alta tensión. En el transformador 2, el 70 va a ser el de alta tensión, mientras que el 34,5 va a ser de media tensión. Ahora voy a quitar el zoom. Ya. Ya, ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como dice aquí, tenemos que asumir los valores base. ¿Ya? Vamos a comenzar desde el generador, que va recto, no tiene ninguna interferencia de alguna resistencia o algo. Entonces, vamos a decir que la potencia del generador será igual a la potencia base, que sería esta, la base 1. Entonces, la potencia, vemos que es 15, entonces vamos a poner 15 megavoltios amperes. Va a ser igual a la potencia base, que va a ser igual a la potencia base 1. Que va a ser la potencia base 1. Vamos a ponerle base 1. Ya están nuestros datos. Segundo, tenemos que sacar el voltaje, también el voltaje. Ponemos que el voltaje va recto, choca hasta el punto 1, o sea, hasta la base 1, no tiene ninguna interferencia, entonces el voltaje del generador será igual al voltaje de la base, y el voltaje base va a ser 10,5. Entonces, va a ser 10,5 kilovoltios. Un ratito. Ingreso. Ya. Seguimos, va a ser 10,5 kilovoltios, entonces va a ser igual al voltaje base, va a ser igual al voltaje base 1. Base 1, ¿ya?
Estos son nuestros primeros datos que tenemos que tomar bastante en cuenta. Y va a ser, como les dije, igual al de la potencia base porque no tiene ninguna resistencia o algo que llegue a interferir aquí. Lo mismo aquí tampoco. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer los cálculos de las tensiones en ambos transformadores. ¿Ya? Vamos a comenzar con el transformador 1. El KT1 va a ser la relación de voltaje, que va a ser el voltaje 1, y perdón, aquí me equivoqué, va a ser el voltaje 1 sobre el voltaje 2, siempre va a ser así, voltaje 1 sobre voltaje 2. Lo mismo para el segundo transformador será voltaje 3 sobre voltaje 4. Esto va a ser igual al voltaje con base 1 sobre el voltaje con base 2. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con todo esto de aquí y tenemos el voltaje base 1, tenemos el voltaje base 2 y tenemos el voltaje con base 1. Entonces lo que tenemos que encontrar es el voltaje con base 2, que despejándolo quedaría el voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje con base 1 sobre el voltaje 1, que... Un momento, por favor. Ahí está, ya. Que va a ser el voltaje 1 por el voltaje 2, que también es dato. Como les he dicho, este va a ser el voltaje 1, este va a ser el voltaje 2. Y aquí simplemente vamos a reemplazar. ¿Ya? Entonces esto quedaría, el voltaje con base 1 va a ser 10,5 sobre el voltaje con base 1, que lo tenemos aquí en nuestro gráfico, que va a ser 10. Por el voltaje 2 es 69. ¿Cuánto sale? ¿Dónde está mi calculadora? ¿O alguien que lo pueda sacar? 10,5. 72,45. Sí, 72,45. Esto va a ser kilovoltio. Ahora, ya tenemos ya el voltaje con base 2 en el transformador 1. Ahora tenemos que irnos al transformador 2. Esto cabe recalcar aquí que el voltaje del que sacamos el voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje con base 3 porque viene la base 2, continúa todo el ramal hasta la base 3 y no hay ninguna interferencia. Es por eso que vamos a tomar que el voltaje de la base 2 va a ser igual al voltaje de base 3. Entonces, sacamos la tensión en... Gatito. Ya. Entonces, seguimos. Vamos a sacar las tensiones en el transformador 2. ¿Ya? Tenemos la relación de voltaje 2, va a ser igual a, como les había dicho, siempre va a ser 3 sobre 4 y 1 sobre 2 los voltajes. ¿Ya? Tenemos el voltaje 3 sobre el voltaje 4, va a ser igual al voltaje con base 3 sobre el voltaje con base 4. Voltaje 3 es dato, voltaje 4 es dato. El voltaje con base 3 también es dato, que lo acabamos de sacar. Como les había dicho, el voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje con base 3, porque no hay nada que lo interrumpa. Entonces lo que tenemos que buscar es el voltaje con base 4. Lo despejamos y así queda despejado. Ahora simplemente aquí vamos a reemplazar datos. El voltaje con base 3, 72,45 sobre el voltaje 3, que es 70, multiplicado por el voltaje 4, que va a ser 34,5. Esto sale... 35,77. Sí, 35,7 kilovoltios. Listo, ya tenemos todas las tensiones de los transformadores. Entonces lo vamos a anotar. El voltaje con base 1, como habíamos dicho, lo tenemos aquí, va a ser 15 megavoltios. 15 MVA, lo anotamos todo. El 2 va a ser 72,45 kilovoltios. Lo mismo para el voltaje 3. Se repite porque no hay nada que lo interrumpa hasta que llega hasta la base 3, y el voltaje 4 es lo que acabamos de sacar. $25,7 kilovoltios. Perdón, me vale, pues. Ya terminamos la primera parte. Ahora vamos a
sacar las impedancias. Esto es algo importante a tomar en cuenta. Ya todo esto es dato. Tenemos el voltaje con base 1. Tenemos todos los voltajes con base aquí, ya está, lo tenemos anotado. Es solo sacar la impedancia. Esto es una fórmula. La impedancia es el voltaje de base 1 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Y la potencia base tenemos que vale 15. Sí, 15. Entonces, esto sería, vamos a anotarlo. La base 1 sería 10,5 elevado al cuadrado sobre 15. ¿Alguien me dice cuánto sale eso? A ver. Sale 7,35. Sale 7,35 ohmios. Sí, 7,35 ohmios. ¿Dónde está? Ya. Lo mismo vamos a hacer para los otros, esperen, para que no se confundan, vamos a ponerle aquí más la nomenclatura. Digo los valores. Auxiliar sería 7,35 kiloohmios. No, ohmios quedaría porque se simplifica, acá tiene, espera. Sería voltio, ampere, y ahí se simplifica y quedaría eso. Se simplifica este con este, voltios con voltios queda voltios sobre ampere y esto quedaría en ohmios. Ya, reemplazamos lo mismo en el otro. Sería 15. ¿Cuánto vale el voltaje en base 2? Tenemos que vale 72,45. 45. Ya, entonces, La potencia no debería ser megavolts ampere, como dice en el dato. un ratito. Al cuadrado. Un ratito. Ya, ahora sí que me decían. Que la potencia es megavolts ampere, creo. Megavolt ampere. La potencia. Se ve, MVA. No, aquí no se, no, aquí no se multiplica, tendría que ser por 10 a la 6, pero no. Así como está nomás. Solo voltio ampere se lo pone. Es tal y como está nomás lo tiene que poner. Sí. De eso no se preocupen, así nomás está bien. ¿Cuánto que sale esto? A ver, sale 349,93 ohmios. Y como les había dicho, desde la base 2 hasta la base 3 no hay nada que lo interrumpa. Entonces esto va a ser igual a la impedancia Z sobre el base 3, porque no hay nada que lo interrumpa. Auxiliar, creo que este 72,45 lo anotaste como kilovoltiampere allá abajo. ¿Dónde? Ese valor de voltaje de base 2 no es 72,45 kilovoltiampere. Ahí sí. Y arriba está con voltios nomás. ¿Dónde aquí? No, arriba donde ahorita estamos haciendo las impedancias. ¿Dónde aquí? Ajá. Sí, pero no estamos utilizando, o sea, el por 10 elevado a la tercia, así que está bien nomás, voltio. Está bien nomás como está. No afecta en nada, la verdad, eso aquí. Básicamente así me enseñó Maldonado. Y entonces lo mismo para este de aquí va a ser 35,7. Aquí igual estaba al cuadrado. Ya. Lo mismo este de aquí va a estar elevado al cuadrado. Va a ser 15. Esto les va a dar 84,96. ya, ¿cuánto? 84,96.
Pero vamos a usar 2 decimales aquí. $85,01. Dale. 85,01 ohmio. Ya, entonces hasta ahí vamos bien. Entonces tenemos que sacar ahora los valores por unidad. De aquí vamos a comenzar de izquierda a derecha en el gráfico. Vamos a comenzar con el generador. Cabe tomar en cuenta que este de aquí es una fórmula, ¿no?, del generador. Va a ser igual a J por el porcentaje de estos datos. Lo tenemos aquí el dato 18. Y aquí están los datos que tenemos que buscar. Este va a ser el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo. Todo esto va a estar elevado al cuadrado. Esto aquí, para que no se confundan, lo que diga generador viejo van a ser todos estos datos que ustedes ven aquí. Todos estos datos solo del gráfico que tiene el gráfico. De aquí donde dice asumimos valores base para abajo, todo esto que lleguemos a sacar son los valores nuevos. Así para que no se confundan y lo hagan bien. Todo esto son los valores viejos, mientras que todo esto de aquí abajo son los valores nuevos. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con el del generador. Sabemos que esto en el generador nos dice que es 18%, entonces va a ser, y para sacar el porcentaje sobre 100, sería 18 sobre 100. Ahora, ¿cuánto es el voltaje del generador viejo? Nos vamos a la gráfica, y si es 10,5, lo anotamos. 10,5 sobre, y el voltaje del generador nuevo, vamos a ver cuánto tenemos el voltaje del generador, igual es 10,5. Ahora, vamos a la potencia. Tenemos que ver la potencia del generador nuevo, tenemos que es 15. Sobre la potencia del generador viejo, vamos a la gráfica, como les dije, 15 también. ¿Alguien lo puede? ¿Saben sacar esto, cierto, con la calculadora, con el imaginario y demás? Esto se tiene que sacar con imaginario, lo voy a sacar yo. Ya, sale 0,18 J. Tienen que ponerle ese 0,18 J. ¿Ya? Comenzamos, como le dije, de izquierda a derecha. Ya tenemos del generador. Ahora vamos a pasar al del transformador 1. Lo mismo que les dije. Lo viejo va a ser todos los datos que tenemos aquí en la gráfica, todos los datos que te va a dar el gráfico, y lo nuevo, los valores nuevos del generador o del transformador, va a ser de donde dice asumimos los valores base. Todo esto de acá para abajo va a ser lo nuevo, así para que no se confundan. Entonces, ¿cuánto es la pérdida? Es del 8%. 8 sobre 100. ¿Ya? Entonces, tenemos que sacar el voltaje del transformador 1 del viejo. Tenemos acá, este de acá va a ser 10 sobre el voltaje del transformador 1, el nuevo. ¿Ya? Entonces va a ser el nuevo, el voltaje del transformador va a ser 10,5. 10,5. Listo, ya sacamos de los transformadores el voltaje, ahora falta la potencia del transformador. La potencia del transformador 1 nuevo va a ser 15. 15 sobre la potencia del transformador 1 viejo, aquí nos los va a dar, es 20. Va a ser 20. ¿Ya? Entonces, esto, a ver, vamos a ver con la calculadora. No se olviden que este está elevado al cuadrado, por si acaso. Y lo mismo que el de acá arriba, elevado al cuadrado. Sale 0,054 J
Hasta ahí vamos bien, ya sacamos el transformador 1. Ahora vamos a sacar el cálculo de la línea. Este cálculo de la línea va a salir de todo, desde el punto 2 hasta el punto 3, pero eso lo vamos a utilizar más adelante, pero igual es necesario sacarlo. Entonces, esto es una fórmula genérica nomás, así tal y como está lo tenía que copiar. Ya, entonces esto se va a despejar. Esto es dato, esto también es dato. Esto más o menos se va a desglosar así. Aquí me faltó algo. Multiplicado por la longitud. Está multiplicado por la longitud. Ahora reemplazando dato, ya tenemos, esto lo tenemos todo anotado aquí. Por la impedancia de la base 3, tenemos la resistencia de la longitud y tenemos la longitud. Ya reemplazamos, entonces sería 0, en el gráfico XL va a ser 0,3 ohmios sobre km, kilómetro. Ya, por... ¿Y cuánto es la longitud? La longitud nos dio 200. Ya. Ahora la impedancia de base 3, dijimos que vale 399,93. 349,93 ohmios. Ya, y esto, a ver, esto va a quedar 0,17. exacto, 0,17. Por imaginario. Listo, ya tenemos el cálculo de la línea. Ahora vamos a pasar al transformador 2. Vamos a calcular los valores por unidad del transformador 2. Lo mismo que les dije. El porcentaje de resistencia sobre 100 sobre el voltaje del transformador 2 viejo. Este B es un B pequeño, que es el voltaje del transformador 2 viejo sobre el voltaje del transformador nuevo. Y como les dije, el viejo van a ser todos los datos del gráfico y lo nuevo todo lo que está donde dice valores base para abajo. Entonces reemplazamos cuánto es el porcentaje de resistencia. 9 sobre 100. Todo esto está elevado al cuadrado. El voltaje del transformador 2 viejo va a ser... El voltaje de transformador 2 viejo va a ser 70 sobre el voltaje de transformador 2 nuevo. Aquí estamos utilizando, aquí se utiliza ya los datos que sacamos aquí del transformador 2 aquí en esta parte de abajo, que va a ser este de aquí. Aquí está. Que el voltaje de la base 2 en el transformador 2 se va a utilizar esto de aquí. Perdón, esto de acá. Entonces sería... voy a cerrar el Zoom y vuelvo a mandar el link que ya nos van a votar después de unos minutos. Antes de 2 minutos antes que cierre. Ya vamos a utilizar el valor del voltaje 2 igual al voltaje de base 3. Entonces sería 72,45. ¿Ya? Ahora tenemos que sacar la potencia del transformador 2 nuevo. La potencia del transformador 2 nuevo va a ser 15. Aquí lo tenemos. Va a ser 15 sobre la potencia del transformador 2 viejo que nos lo está dando aquí va a ser 20. ¿Alguno me dice cuánto sale esto? 0,063. 23. Ya. Listo, ya sacamos ya los cálculos de los valores por unidades del generador de transformador 1, del transformador 2.
Ahora armamos nuestro circuito equivalente. Aquí lo arman, su circuito. Este es el generador de voltaje, perdón. Después, me lo voy a sacar un poco. Ya. Va a llegar por acá. Este va a ser la resistencia del generador. Voy a anotarlo mejor. Ya, este primero va a ser la resistencia del generador. Va a pasar por el punto 1 y va a llegar hasta esto de aquí. Que esto va a ser la resistencia del transformador 1. Pasa por el punto 2. Va a llegar a la resistencia de la línea, que es del punto 2 hasta el punto 3. Pasa al punto 3 y va a llegar hasta la resistencia del transformador 2. Ya, esto se queda ahí, pasa por el punto 4 y ahí llega a la línea y se cierra. ¿Listo? Y la corriente va a ir a sentido horario, siempre va a ir a sentido horario. Y así lo tiene que graficar esto, tal y como está. Luego tenemos que sacar, buscar qué se llama esto. Esto es la potencia reactiva. Esto, por si acaso, si quieren buscarlo en internet, se llama triángulo de potencia. Todo esto es dato. Tenemos que encontrar la potencia reactiva. Entonces vamos a utilizar lo que sería la fórmula de tangente de phi es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo sacamos de aquí del triángulo de potencia. Va a ser la potencia reactiva QR sobre la potencia activa. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar hasta aquí. Perdón, vamos a hacerlo aquí nomás. Tenemos que aquí en nuestra tabla que el coseno de phi es igual a 0,9. Que sacar eso. ¿Alguien lo puede llevar al coseno negativo y decirme cuánto vale 0,9? Eh, 0,9. Es el 25,84. Sí. Ya. Ya tenemos esto. No lo despejo. Ya, ahora de todo esto, tenemos que encontrar lo que sería la potencia reactiva. Vamos a pasar a la otra hoja y aquí ya está despejado. Tenemos la potencia reactiva, va a ser igual a la potencia activa por la tangente de phi. ¿Ya? La potencia reactiva es dato, es lo que está al final ya de nuestro circuito. Es dato, la potencia reactiva. 12 megawatts por tangente de phi, que sería 25,84, es lo que sacamos aquí. Lo que sacamos aquí. ¿Cuánto nos da eso? 5,81 megavatios. 5,81. Dale. Ya, hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora que tenemos eso, tenemos que sacar el cálculo de la corriente. Ya vamos a sacar la fórmula del cálculo de la corriente es la potencia, va a ser igual a la potencia activa más la potencia reactiva. Aquí me olvidé de algo. ¿Dónde está? J. Entonces aquí reemplazamos nomás la potencia reactiva, habíamos dicho que es 12 más, como está aquí, J, ¿y cuánto vale la potencia reactiva? 5,81. 5,81.
Listo, esto queda ahí. Ahora volvemos a utilizar la fórmula de potencia, pero esta vez para hallar la intensidad de la corriente. ¿Ya? Esta es la fórmula, la potencia es igual a la raíz de 3 por el voltaje por la intensidad. ¿Ya? Entonces despejamos la intensidad, va a quedar la potencia sobre la raíz de 3 por el voltaje. Y todo esto es dato. SR es la potencia que se vendría a ser. Está. Ya me pasé, perdón. Esta es la potencia. Esto de aquí vamos a utilizar. Este va a ser el SR. Y como está en megavoltio amperes, aquí recién vamos a utilizar el por 10 elevado a la 6. La raíz de 3, el voltaje. También es dato que está aquí en nuestro gráfico, que es 36. Que va a ser 36 por 10 a la 3 va a ser. Espera, 36, no, aquí en el ejercicio está mal esto. Esto es 4,5, perdón, disculpa. Ya, eso queda ahí. Ya vamos a reemplazar. 12 más J 5,81 por 10 elevado a la 6. Igual a 6. Ya, sobre la raíz. Está aquí raíz. Raíz de 3 por el voltaje. Y el voltaje, como les he dicho, eso ya es dato que está en el gráfico, es 34,5 y eso va a estar elevado a la 3. Por 10 a la 3 va a estar en voltio. Ya, a ver, esto sale. 200,81. ¿Lo sacaste con imaginario? Sí. Ya, dictame por favor. 200. 200,81 más Ya. imaginario 97,23. Ya, muchas gracias. Ya, esto va a quedar en amperes. Disculpar la atención, creo que era el dato 36, no, 34. Sí, no, yo me equivoqué. Esto en realidad es 34,5. Va, disculpa. Ahí me equivoqué yo. Ya, hasta aquí vamos bien. Me olvidé decirles que la intensidad, me olvidé aquí poner la intensidad de esta es IR. Bueno, disculpar, aquí no le he puesto. La intensidad tiene este asterisco y no tiene que quedar eso. Para eso vamos a tener que hacer una transformada, perdón. Lo cual va a revertir el signo. Solo este signo aquí va a revertirlo. Después va a ser todo lo mismo. Va a quedar 200,81 más, perdón, menos imaginario 97,23 amperes. Ya, hasta ahí. Ya se va a cortar la transmisión, así que voy a volver a mandar otro link. Vamos a hacer 2 ejercicios hoy. Ok. Ya, ¿cómo quedamos aquí? Ese revertido, lo que dijo auxiliar, el cambio de signo es como la conjugada. Más o menos así, porque este asterisco en la intensidad no tiene que quedar. Tenés que continuando. ¿Me escucha, no? Sí. Ya, continuando donde lo dejamos, lo transformamos y va a quedar en negativo. Solo el signo cambia. Aquí, perdón, voy a cambiar esto. Mira, esto ahora entrando. Si fuera negativo, sería positivo. Sí, solo eso nomás cambia. Solo esto va a cambiar el signo. La cosa es hacer desaparecer ese asterisco. Esto no puede quedar aquí en la intensidad, porque si no Maldonado les va a colocar mal. El ingeniero Maldonado. Eso es solamente cuando queremos hallar intensidad de corriente, ¿no? Sí, exactamente. Ya, continuando donde lo dejamos, ya tenemos la intensidad. Ahora tenemos que hallar la intensidad en la base 4, o sea, ya casi en lo último ya de nuestro gráfico. Aquí.
Entonces, volvemos a utilizar la fórmula de potencia, igual a raíz, despejamos la intensidad en base 4, tenemos la potencia base, tenemos la raíz, tenemos el voltaje en base 4, porque esto es todo dato. Esto está en la primera hoja que hicimos. Aquí está el voltaje 4. 35,71. Tenemos el voltaje base, digo la potencia base, que va a ser 15. Va a ser 15. Como es megavoltio amperes, esto va a ser por 10 elevado a 6. ¿Ya? Sobre raíz de 3. ¿Dónde está? Multiplicado por el voltaje en base 4, dijimos que es 35,7, pero este va a estar elevado, este va a estar por ratito. Entrando. Ya. Este va a ser por 10 elevado a la 3, porque es kilovoltio. ¿Ya? Como 71,7 me vamos a utilizar ya. Por 10 a la 3. Ya. ¿Alguno me dice cuánto sale esto? 242,58 amperios. ¿Cuánto, disculpa? 242. 58. 58. Ya. Hasta ahí vamos bien. Amperes. Ahora hay que sacar el IR. Esta es una fórmula genérica nomás. Tenemos cuánto vale, ¿qué se llama esto? Tenemos cuánto vale el IR, tenemos cuánto vale la intensidad B4. Ahora aquí solo es reemplazar. ¿Cuánto vale el IR? Este de aquí es el IR. 200, vamos a usar un 200,8 menos imaginario 81, ya vamos a ponerle. Imaginario 97, ¿cuánto es? 23. Después la intensidad B4, ¿cuánto dijimos que vale? 242,58. Ya. ¿Cuánto sale eso? ¿En imaginario? 0,827. Un ratito. 0,827. Menos imaginario. Ya. 0,401. Ya. ¿Y en coordenadas cuánto sale? En coordenadas, a ver. Eso sí es opcional, pero yo les recomiendo ponerlo en el examen para más relleno. Es 0,401. 0,401. No la de arriba, imaginario 0,400. Allá, 401, listo. Será 0,919. ¿Ya? Y el ángulo sería menos 25,83. Menos 25,83. Ya no puedo hacer aquí eso, así que vamos a hacerlo con lápiz. Ya, ahí va a quedar. Listo, tenemos el IR y ahora tenemos que sacar ¿qué se llama esto? El cálculo de la tensión de generación. La tensión de generación, perdón. Vamos a comenzar con U. Si no me equivoco, a ver, la potencia de aquí arriba y la potencia de acá abajo, si no me equivoco, esto es la parte real y esta es la parte imaginaria, la cual todo esto es dato. Dijimos que la potencia, digo el voltaje, acá está en dato de la tabla, porque ya estamos casi en lo último, vale 34,5 kilovoltios. Reemplazamos 34,5. Y el voltaje base 4 está
El voltaje en base 4 vale 35,71. ¿Cuánto nos da esto? 0,966. Ya 0,96 lo vamos a poner. Eso basta y sobra. Bueno, aquí vamos a comenzar de atrás, o sea, desde el punto 4 de la base 4 hasta adelante hasta llegar al generador. ¿Listo? Ya tenemos cuánto vale la tensión del generador, la tensión de la generación 4, entonces vamos a ir para el 3. La fórmula es la siguiente, a ver, ¿dónde está? Si no me equivoco era variación, no, así nomás directamente vamos a hacerlo, ok, vamos a anotarlo. Ya va a ser desde U3 menos U4, va a ser igual a esto es dato, X del transformador 2 por IR. Aquí tenemos que encontrar U3, el U4 lo pasamos a sumar y todo esto es dato. Vamos a comenzar con el XT2. Esto lo sacamos del transformador 2, a ver. XT2 vale 0,063J. Todo lo que tenemos aquí ya es dato. 0,063. Estoy olvidando el imaginario. Por el IR, ¿cuánto dijimos? Esto de aquí no se utiliza, pero igual, como les dije, póngalo de relleno. Vamos a utilizar esto de aquí, esta parte de acá. Aquí vamos a utilizar dos decimales o uno. No afecta mucho. 0,82 menos imaginario 0,40 más el U4 que lo acabamos de sacar 0,96. ¿Alguno me puede decir cuánto sale esto en imaginario? Todo esto que estamos sacando es el cálculo de la tensión de generación, por si acaso. Que comienza de... ¿Cuánto sale? 0,98 Ya. más imaginario 0,05. Imaginario. Ya. Muchas gracias. Ahora tenemos que sacar para el U2. Lo mismo. U2 menos U3 es igual a X de la línea 1. Aquí va a ser de la línea porque, como les dije, desde la base 2 hasta la base 3 es un tramo bastante largo y nos da una distancia. Es por eso que sacamos esto de aquí. De la línea. Esta de la línea. Aquí está el cálculo de la línea. Aquí ya lo tenemos. Es por eso que sacamos. El cálculo de toda la línea esa es desde el punto 2 hasta el punto 3. Acá están los datos importantes. Ahora Ya, entonces aquí reemplazar nomás. XL es igual a... ¿Cuánto es? 0,17. 0,17 imaginario. El IR va a ser lo mismo. 0,82 menos J, imaginario, perdón, 0,40 más el U3 nos dio, todo esto de acá lo vamos a anotar, como está. Aquí tenemos el resultado de U3. 0,98 más imaginario 0,05. Listo. ¿Alguien puede sacarlo? ¿Cuánto sale? Sale 1,048 Ya. más imaginario 0,189. 0,189 es así, ¿no? Sí. Listo. Ahora para el U1, y de ahí vamos a saltar al generador. U1 menos U2, el U2 pasa a sumar. Aquí tenemos el transformador, aquí esto también es dato. Todo esto ya es dato ya. Simplemente es reemplazar. Pasamos el U2 a sumar, queda X de transformador 1 por IR, que también es dato, más U2, que también es dato, lo que vamos a sacar. Entonces, nos vamos al transformador 2, al transformador 1, y es 0,054 imaginario. Imaginario. Multiplicamos por 0,82
menos imaginario 0.40 más U2, todo esto de acá es el U2, completo, hay que copiarlo. Más, ¿listo? ¿Alguien me dice cuánto sale? Sale 1,06. Un ratito, 1,06, 06 más imaginario ya, 0,23. listo. Algo que me olvidaba decirles de aquí en el cálculo de la tensión de generación es que el U4, la parte real y la parte imaginaria, esto siempre va a salir 1, o un aproximado 1. En este caso, y redondeándolo ya es 1 básicamente. Casi siempre va a salir 1 o 1,021. Igual está bien aceptable, pero siempre esto va a ser 1. Ya terminamos. Ahora tenemos que ir al del generador. U del generador menos U1. Pasamos el U1 a sumar y aquí simplemente es reemplazar. Tenemos el X del generador. Y aquí simplemente, todo esto ya es datos y hay que reemplazarnos. Nos vamos al que hicimos del generador. Está abajo, pero. Transformado. Aquí está el generador. Vale, aquí está el que hicimos. El primerito que hicimos. 0,18 imaginario. Por la corriente. 200, no, 0. Por IR. Uy. Por La corriente. 0, ¿cuánto era? Hay un ratito alguien está entrando. 0,82 menos 0,40. más el U1 1,06. de ahí, ¿qué más? Más imaginario 0,23. ¿Alguien me dice cuánto sale? Sale 1,13 Ya. más imaginario 0,37. Listo. Ahora tenemos que sacar lo que serían los valores de la de generación real. Ya hasta ahí estamos todo bien. Ya estamos acabando básicamente. La fórmula es la siguiente. El voltaje del generador va a ser igual a U del generador por el voltaje base. Y todo esto es dato. Y aquí vamos a reemplazar. A ver. Tenemos el UG, que sería 1,13. Es el que acabamos de sacar el UG. 1,13 más imaginario 0,37 por el voltaje base. Nos dice cuánto es nuestro voltaje base. Volvemos a nuestro gráfico. Nuestro voltaje base es 10,5. Lo anotamos. Todo esto es en base de guiándose el gráfico nomás y con eso lo van a hacer tranquilos sin perderse. Ya. ¿Alguien me dice cuánto sale esto en imaginario? 11,86 más 11,86 más. imaginario 3,88. Ya. Aquí en todo esto, si pueden, póngale la coordenada más para relleno. Así que les conviene eso. Así que ustedes lo ponen para relleno si quieren. Mejor si lo ponen para relleno, ya. Ahora, esto es dato, esto también es dato. ¿Cuánto no es nuestro 1? Nuestro 1 es 1,06 más imaginario 0,23 multiplicado por el voltaje en base 1. Vamos a la primera página y vemos, es 15. 15. ¿Cuánto sale esto? 15,9 más imaginario 3,45. Ya. Sí. Ustedes lo cierran en paréntesis eso y le sacan las coordenadas
como le decía, para relleno. Lo mismo hacemos con el U2. Tenemos el U2 y tenemos el voltaje en base 2. El U2 vale, aquí está, 1,048 más imaginario, 0,189 multiplicado por el voltaje en base 2, creo que era 72,45, ¿cierto? A ver, 72,45. 72,45. ¿Cuánto sale? Sale 75,92 más imaginario 13,69. Bien, está muy bien. Ya, ahora del voltaje 3. Tenemos cuánto vale luz 3. 0,98 más imaginario 0,05 multiplicado por... Les había dicho que el voltaje en base 2 va a ser igual al voltaje de base 3 porque no hay nada que le interfiera, porque va desde el tramo 2 hasta el punto 3. Entonces se repite, va a ser 72,45. ¿Cuánto sale esto? 71,001 más imaginario 3,62. Ya. Kilovolt. Uy. Listo, nos queda el último y ahí termina el ejercicio. Tenemos el U4, ¿dónde está el U4? 0,96 multiplicado por el voltaje en base 4. ¿Cuánto dijimos que vale? 35,71. ¿Cuánto sale? 34,28. Listo, y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta de esto para que pasemos a hacer el otro ejercicio? Lo mismo que este casi. Esta pregunta es un modelo de examen auxiliar. Sí, nosotros vamos a hacer todos los modelos de exámenes posibles. Voy a intentar, vamos a hacer generación, cortocircuito y estacado, perdón. Yo voy a tratar de hacer todos los modelos posibles con ustedes para que en el examen, o sea, obviamente, vayan bien preparados. Disculpe, una pregunta. ¿Cuándo se hace ese cambio de signo en el imaginario para cuando llamo corriente? Solo cuando tenga el asterisco. O sea, en la fórmula, eso siempre va a tener un asterisco, la intensidad, y tú tienes que hacer eso transformada. Si está positivo, obviamente va a ser negativo, y si está negativo, va a ser positivo. Esto, así como lo están viendo esto, así está la fórmula. Esta es la fórmula en sí, de la potencia. Y siempre va a tener ese asterisco, y ustedes tienen que hacerlo desaparecer. Hola, ¿se me escucha? Creo que se me colgó. Buenas. Sí, se escucha. Disculpa, es una consulta, ¿cómo sacan el resultado de lo imaginario? O sea, ¿cómo lo colocan en la cálculo? Tu calculadora creo que debe primero resolver imaginario. Fíjate si tiene esa función. Sí resuelve. Va a disculpar, es que se me salió. La oí que vuelvo a compartir pantalla. Ya. ¿Qué me decían? Hola. Era sobre cómo lo ponen en la calculadora para hallar lo de imaginario. ¿Dónde está? Déjame buscar mi calculadora.
Ya, en las calculadoras convencionales tenés que apretar alfa y tienes que buscar el botón que dice Mode Setup y apretas el botón número 2. De ahí eso ya va a estar en tabla, tiene que estar en tabla esto. De ahí un ejemplo para ponerlo en la calculadora lo voy a hacer aquí. Hay un ejemplo, te lo voy a poner, a ver. 1 sobre 15 más imaginario 0,6. Ya. Normalmente así está, pero para meterlo a la calculadora tiene que estar así. 1 sobre 15 más 0,6 y el i al final. Ahí recién lo metes a la calculadora. No sé si se me está entendiendo. Cuando ya esté ya en el primer modo en la calculadora que es alfa y mode y la opción 2 para volverlo a tabla, ahí te va a salir, hay una letra ahí en la calculadora. Ahí recién te va a salir la letra ahí. Ah, ya está bien. Sí, me salió. Muchas gracias. Ya. Y de ahí para sacarlo en coordenada, o sea, lo dejan el resultado, apretan el botón Shift, seguido del número 2, y luego apretan el número 3 y le dan sacar el resultado y ahí recién le sale en coordenadas. Yo les recomiendo lo que les dije, ponerlo en coordenadas para hacer más relleno. Ya, ¿alguna duda más para que hagamos otro ejercicio más? Gracias. Auxiliar, ¿no tuviera el formulario de la materia para pasarnos? Formulario no tengo. Pero son así formulitas genéricas y ustedes se los van a anotar, yo se los estoy anotando aquí en la pantalla, así que no hay como se pierdan. Yo lo voy a decir cuando cambiemos a cortocircuito o cualquier otra cosa, pero ahora mismo solo vamos a hacer de generación, detección de generación. Digamos, este PDF que nos estás mostrando, ¿no lo vas a pasar? PDF no es, pero les voy a hacer un PDF yo con los ejercicios ya resueltos, así que no se preocupen por eso. Cuando lo subas a la clase grabada, lo pasás, porfa, ahí junto a archivo de documento. Sí, voy a hacer un Classroom para que entren y se anoten, por favor, ¿ya? Vamos a hacer ¿qué se llama? Detección de generación, todos los modelos posibles, incluyendo los que tienen una resistencia o los que tienen un tercer transformador de abajo o de cualquier lado, porque ahí cambia bastante y eso hay que tomar en cuenta. Algo que me olvidaba decirles, hay veces que el ingeniero Maldonado, al darles el examen, se suele olvidar a veces uno que otro dato. Ustedes tienen que estar atentos, ojo al charque, que esté todos los datos, porque el ingeniero siempre les va a dar todos los datos. Y si no está, ustedes tienen que avisar y el ingeniero les va a dar el dato que falte. Ya, vamos a pasar a hacer el otro ejercicio entonces. Bueno, lo mismo aquí. Un ratito. ¿Sí? Perdón, van a disculpar. Ya seguimos. Vamos a hacer otro ejercicio igual vamos a calcular aquí la tensión de generación. Como les habíamos dicho, hay que tomar en cuenta, viendo todo, primero el gráfico. Tenemos el generador, los dos transformadores. Y lo primero que tenemos que hacer al ver esto, tenemos que enumerar las bases. Base 1, base 2, base 3 y base 4. Como les había dicho a un comienzo, tenemos que también enumerar los voltajes. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. El voltaje 1, como podemos ver aquí, va a ser de baja tensión, mientras que el 69 va a ser de alta tensión. Aquí el 69, el voltaje 3 va a ser de alta tensión, mientras que el 34,5 va a ser de media tensión. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los datos. Estos son los datos del generador. El voltaje, la potencia, la pérdida. De aquí también tenemos la potencia del transformador 1, tenemos el porcentaje de resistencia, tenemos la longitud que tiene desde la base 2 hasta la base 3.
¿Estoy hablando muy rápido? No, ¿no? Está bien, está bien. Ya, bueno. Si lo estoy haciendo muy rápido me avisan, yo lo voy haciendo más lento. La cosa es que lo entiendan muy bien ustedes. Entonces tenemos la resistencia de la longitud, que es ohmio sobre el kilómetro. También está la potencia del transformador 2. También está la porcentaje de resistencia del transformador 2. La potencia reactiva, el coseno de phi y el voltaje, que esto es ya del final. Sí, una pregunta. Dime. ¿El del último, del voltaje reactiva, es 36 o solo 34,5? Como en el otro ejemplo. En el otro es 34,5. Me va a disculpar, es que me equivoqué en anotarlo. Ok. 34,5. A ver. Sí, 34,5. Bueno, lo mismo, tenemos que asumir los valores base. El valor base viene desde el generador, viene hasta la base 1. Entonces, vamos a decir que la potencia del generador va a ser igual a la potencia base, que es la base 1. ¿Y cuál es la potencia del generador? Es 20 megavoltios amperes. Va a ser igual a la potencia base, que justamente cae en la potencia base 1. La potencia base 1. Ahora, necesitamos el voltaje. El voltaje del generador nos dice que el voltaje del generador va a ser igual al voltaje base, que sería el base 1. Entonces, ¿cuánto es el voltaje base? Va a ser 10. 10 va a ser igual al voltaje base, que va a ser, esto va a ser igual al voltaje con base 1, que llega hasta aquí. El base 1 va a ser lo mismo, así que no se confunda. Bueno, hasta ahí estamos todo bien. Ya como les había dicho, es igual a la base 1 y a la base porque aquí no tiene ninguna resistencia o algo que interfiera. Los ejercicios que vamos a hacer en la próxima clase va a ser así una resistencia o va a haber otro transformador así largo y va a tener una resistencia y también vamos a ver eso. Pero eso va a ser la siguiente clase. Ahora vamos a hacer estos dos. Lo mismo, tenemos que sacar ahora el cálculo de las tensiones en ambos transformadores. Comenzamos con el transformador 1. Esta es la relación de voltaje, como les había dicho. Aquí, me equivoqué. Aquí va a ser el voltaje 1 sobre el voltaje 2. Siempre va a ser así la fórmula. La relación de voltaje va a ser sobre el voltaje 1 sobre el voltaje 2. Ya, nos está quedando 10 minutos. Ya vamos a hacer hasta que se apague el Zoom y voy a mandar otro link. Ya como les decía, la relación de voltaje va a ser el voltaje 1 sobre el voltaje 2, que va a ser igual al voltaje base 1, este de acá, sobre el voltaje base 2. Entonces, tenemos el voltaje 1 que es 10, tenemos el voltaje 2 que es 69 y tenemos el voltaje con base 1 que vendría a ser este 10. ¿Qué tenemos que hacer? Despejamos, buscamos porque el que buscamos es el voltaje con base 2. Despejamos y va a quedar así. Ahora solo queda reemplazar datos. Va a ser voltaje con base 1, va a ser 10 sobre el voltaje 1. ¿Cuál le dije que va a ser? Este 10. Entonces va a ser 10 multiplicado por el voltaje 2 que va a ser 69. ¿Alguno me dice cuánto sale? 69. Ya. Ya, entonces, lo mismo. El voltaje base 2 va a ser igual al voltaje base 3 porque viene aquí la corriente, llega hasta 3 y no tiene nada que interfiera o choque. No hay ninguna resistencia ni nada que le interfiera. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya, entonces el transformador, ahora tenemos que calcular la tensión en el transformador 2. En el transformador 2, entonces el voltaje 3, o sea, la relación de voltaje del transformador 2, voltaje 3 sobre voltaje 4, base 3 sobre base 4, va a ser igual al voltaje base 3 sobre base 4. Despejamos, dato, voltaje 3, voltaje 4 es dato, voltaje con base 3 también es dato, lo que buscamos es el voltaje con base 4. Despejamos y aquí reemplazamos directamente. Voltaje con base 3, que dijimos que el voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje con base 3 porque no hay nada que lo interrumpa o lo interfiera. En ese caso va a ser 69. Bien, no te olvides anotar el cuánto, como es kilovoltios. Ya, 69 sobre
El voltaje 3 vale 69. Multiplicado por el voltaje 4, que vale 34,5. ¿Cuánto sale esto? 34,5. 34,5. Ya, entonces ya tenemos ya todas las tensiones ahora, o todos los voltajes, entonces lo anotamos. El voltaje con base 1 dijimos que vale 10. El voltaje con base 2 vale 69. El voltaje 2 va a ser igual al voltaje 3 porque se repite, o sea, porque no hay nada que interfiera, se repite lo mismo. Y el 4 es el último que sacamos. 4,5. Ya, hasta ahí vamos bien. Ahora tenemos que sacar las impedancias. Esta es la fórmula de la impedancia, que va a ser la impedancia, va a ser igual al voltaje de la base 1 sobre la potencia base. Y el voltaje va a estar elevado al cuadrado, pues elevado. Entonces reemplazamos. Z es la impedancia, por si acaso. Ya, reemplazamos. El voltaje base 1 10. vale 10. 10 elevado al cuadrado sobre la potencia base. ¿Cuánto dijimos que vale la potencia base? Aquí está, vale 20. ¿Cuánto sale esto? 5. Ya, un ratito. Cinco ohms. Y ahora tenemos que hacer con el 2. Aquí se vuelve a repetir. La potencia base es 20 sobre el voltaje con base 2 elevado al cuadrado. 69. 69, exacto. ¿Cuánto sale esto? 238,05. Muchas gracias. Ya. Entonces, lo mismo aquí. Se va a repetir la impedancia. La impedancia con base 2 va a ser igual a la impedancia con base 3 porque desde el punto de base 2 hasta el base 3 no hay nada que lo interrumpa. Entonces, por eso que va a ser igual. Base 3 y ahí queda. Ahora tenemos que ir del 4. ¿Cuánto vale el 4? Era 34,5. Sí. Elevado al cuadrado. Y abajo se repite, 20. Uy, algo que me olvidaba, pues era pues que esto está en mega. Eso me había olvidado, pero igual no salió lo mismo. Aquí por 10 elevado a la 3. Aquí por 10 elevado a la 6. Eso me olvidaba anotar, jóvenes, van a disculpar. Por 10 elevado a la 3. Elevado a la 6. $24,5 por 10 elevado a 3. Aquí era voltios al cuadrado. Por 10 elevado a la 6. Va a ser volto ampere y otro va a ser volto. Sería igual. ¿Cuánto sale esto? ¿El último? 59,51. Ohmio. Listo, ya tenemos las impedancias. Muchas gracias. Ya.
Ahora tenemos que sacar los valores por unidad. Y como les dije, aquí vamos a comenzar de izquierda a derecha. Vamos a comenzar con el del generador. Para los que no entraron o no sé si me escucharon bien, aquí comenzamos con el generador y esta va a ser la pérdida se llama esto el porcentaje, o me he dicho la pérdida del generador. Este va a ser el voltaje del generador viejo, este GB, no sé si lo ve bien. El voltaje del generador viejo y este va a ser el voltaje del generador nuevo. Lo mismo aquí, la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. Ahora, ¿cómo sabemos esos datos? Lo mismo, el voltaje del generador viejo, yo les dije que va a ser, siempre lo viejo va a ser todo esto de aquí de la gráfica, todos los datos de la gráfica. Y lo nuevo va a ser de donde dice valor, asumimos los valores bases para abajo, todo eso van a ser los voltaje o potencia nuevo, siempre. Ahora, sacamos de la tabla, de la gráfica. Nos da una pérdida del 18% sobre 100, como está aquí en la fórmula. Ahora, ¿cuánto vale el voltaje del generador viejo? Vamos al gráfico y nos da 10. 10 sobre el voltaje del generador nuevo. Sacamos el voltaje del generador nuevo y nos dio también 10. Aquí, este es el voltaje del generador nuevo, como les decía. Ahora tenemos que sacar la potencia del generador nuevo. La potencia del generador nuevo va a ser este de aquí, que va a ser 20. Desde acá para abajo es lo nuevo. De acá para arriba, donde está el gráfico, todos sus datos, de todo esto es lo viejo. Auxi, ¿el voltaje del generador viejo siempre será igual al voltaje del generador nuevo? Sí, pues en estos casos sí, porque como les dije, aquí no hay nada que le interrumpa. O sea, si hay una resistencia así o algo, ahí ya cambia la cosa y se hace otro procedimiento. Pero aquí no hay nada que te interrumpa. Viene la corriente del generador, llega hasta tu base 1, donde está el transformador, y va a ser lo mismo porque no hay nada que te interrumpa. No sé si me voy a entender. Sí, ya entendí, gracias. Ya, como les decía, no se olviden esto, solo voy a agrandarlo un poco, este va a ser el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Y siempre no se olviden enumerar sus bases para no perderse. Ya, quedamos aquí en la potencia del generador nuevo, dijimos que iba a ser 20, porque acá nos lo da, es 20. Ahora la potencia del generador viejo, volvemos aquí, ¿cuánto nos está dando? 20. Y ahora esto lo tenemos que sacar en imaginarios. ¿Alguien me lo puede sacar? ¿O alguien lo quiere sacar? Creo que vamos a usar Meet nomás para la siguiente clase. Creo que en el Meet no hay límite de tiempo, ¿no? ¿O prefieren Zoom nomás? Meet sería mejor. Sí, así no hay interrupción, sí. Ya, bueno, seguimos entonces. Quedamos aquí en el cálculo de los valores por unidad y quedamos en el generador. Ya habíamos sacado los resultados y como les recalcaba, lo viejo siempre van a ser los datos del gráfico y lo nuevo desde los valores bases para abajo. Siempre tomen en cuenta eso. ¿Alguien me puede sacar este resultado con imaginario? Y no se olviden 0,18 cuadrado. Ya, 0,18. imaginario. Ya. Uy, me equivoqué. Ya. Listo. Ahora, ya que sacamos el generador, pasamos al transformador 1. Lo mismo, el transformador 1, el porcentaje de pérdida, después el voltaje del transformador 1 viejo, el voltaje del transformador 1 nuevo, la potencia del transformador 1 nuevo sobre la potencia del transformador 1 viejo. Vemos cuánto es de pérdida. Es 8 sobre 100 sobre el voltaje del transformador 1 viejo
Va a ser 10. 10. Aquí, para que no se pierda el voltaje del transformador 1, el viejo, ya les dije, enumérenlo, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. El viejo va a ser este de acá, el 10, el voltaje 1. Ya, para que no se pierdan. Entonces, el voltaje del transformador 1 nuevo, vamos a ver cuánto es, también es 10. Reemplazamos. Todo esto está elevado al cuadrado, por si acaso. Luego sacamos la potencia. La potencia del transformador 1 nuevo. Va a ser esta acá la potencia base, que es 20. Va a ser 20. Sobre la potencia del transformador 1 viejo, vamos al transformador y nos da que también es 20. ¿Alguien me puede sacar el resultado de esto? 0,08 imaginario. 0,1. Ahora vamos y hacemos, como les dije, el cálculo de la línea. Eso lo vamos a utilizar más adelante, pero igual es importante sacarlo. Cálculo de la línea. La fórmula nos dice, y aquí me olvidé de algo. Esto es por el imaginario. Por la longitud. Esto va a ser igual a XL, que vendría a ser la resistencia de longitud por la longitud sobre la impedancia en base 3. Ya, ahora aquí simplemente vamos a reemplazar. Ya, entonces sería 0,3 ohmio sobre kilómetro. Por la longitud que nos da aquí es 50 kilómetros. ¿Listo? ¿Y cuánto vale Z3? ¿Cuánto era? 238,05. 138,05. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya, listo. Ahora, ¿alguien puede sacar esto? Sale 0,063. Imaginario. Mira, aquí, esto de aquí, el 0,3 imaginario, me estaba olvidando eso. Ya, esa es la fórmula para el cálculo de la línea. Ahora pasamos al transformador 2. Tenemos esto, el dato, la pérdida, el voltaje, el transformador 2 viejo, el nuevo, la potencia del transformador 2 nuevo, la potencia del transformador 2 viejo. ¿Cuánto es la pérdida? Vamos a ver. La pérdida es 9. 9 sobre 100. Ahora, el voltaje del transformador 2 viejo va a ser 69. No se olviden, 69. Sobre el voltaje del transformador 2 nuevo, este va a ser, como les había dicho en el anterior, el valor del voltaje en base 3. Ya, porque viene desde 2 hasta 3 y se repite y va a ser este de acá. Va a ser 69. Está 69. Hasta ahí vamos bien. Entonces tenemos que sacar la potencia del transformador 2 nuevo. La potencia nos va a dar que es 20. 20 sobre la potencia del transformador 2 viejo, que es 30. ¿Alguien me dice cuándo sale esto? No se olviden que esto está elevado al cuadrado, por si acaso. Sale imaginario 0,06. Gracias. PU. Ahí está. Ahora lo mismo aquí, el circuito equivalente. Después de terminar los cálculos de los valores por unidad, ustedes pueden hacer su circuito equivalente. Como les había dicho, el UG viene a ser el generador de voltaje. Llega, y mejor se los voy a anotar. Llega
Esto vendría a ser la resistencia del generador, pasa el punto 1 y llega ¿no? Pasa la resistencia del transformador, luego pasa el punto 2 y llega hasta la resistencia de la línea. Aquí la resistencia de la línea es todo esto de aquí. La resistencia de la línea es todo esto de acá, por eso es que nos da una longitud, todo eso de longitud, que serían 50 kilómetros. Fíjate, esa sería la resistencia de la línea. Pasa al punto 3 y llega a la resistencia del transformador 2. Ya, ahí está bien. Ahí. A ver, esto aquí y esto aquí. Se nota bien, ¿no? Y una vez, perdón, una vez ya lo tengamos ya bien enumerado con los respectivos nombres, la intensidad de la corriente siempre va a ir al sentido horario. Pasa el punto 4 aquí la resistencia del transformador 2 y ahí se cierra, no hay nada más. Eso sería todo. ¿Ya hasta ahí me entendieron? Sí. Ya, entonces seguimos. Lo mismo aquí que les dije hace rato, esto es el triángulo de potencia. Para que se lo anoten, por si alguno se olvidó, el SR es la potencia aparente, el QR vendría a ser la potencia reactiva y el PR vendría a ser la potencia activa. ¿Ya? Lo mismo, venimos, sacamos de... Esto ya se vendría a ser de la parte final, nos dio, a ver, ¿cuánto no? Aquí entró. Nos dio que el coseno de phi es igual a 0,9. Coseno de phi es igual a 0,9. Lo despejamos. Esto nos tiene que dar un resultado. Creo que sale 25,84, ¿cierto? Sí. Sí. 25,84. Ya. Ahora, la fórmula es tangente de phi es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente y esto lo aplicamos en el triángulo de potencia, que vendría a ser la tangente de phi va a ser igual a la potencia reactiva sobre la potencia activa. Y de aquí tenemos que despejar la potencia reactiva. Nos vamos aquí arriba. La potencia activa es dato, el tangente y phi también es dato. Y aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar. La potencia activa es la tabla casi cuando está terminando ya el circuito. Entonces venimos al gráfico, o vamos al gráfico y aquí está. Nos da que es 12. Reemplazamos. 12 por tangente 5,84. ¿Cuánto sale eso? 84. Vamos a hacer todos los decimales esta vez. 19. ¿Cuánto sale eso? Sale 5,81 megawatts. Listo. 5. Poner un resultado aparte. 5, ¿cuánto dijiste? 5,81 megavolt-ampere. No, nada más. Ya. 5,81, sí. Pero vamos a usar todos los resultados, todos los decimales. A ver. Por... Ya 5,81 lo vamos a dejar. Listo, ahora de aquí pasamos al cálculo de la corriente. Habíamos dicho que la potencia es igual a la potencia activa más la potencia reactiva. En un momento me están hablando por teléfono.
Ya, volví. Van a disculpar. Nos quedamos en el cálculo corriente. Ya. Sí, una duda. Su unidades de la potencia reactiva es megavolt ampere reactivo, creo, ¿no? Sí, eso me olvidaba ponerle. Sabía que lo... Listo, ahí está. Ahora vamos al cálculo de la corriente. Sería la potencia, va a ser igual a la potencia activa a más la potencia reactiva. Y aquí simplemente reemplazamos. Vendría a ser la potencia activa, lo tenemos que sería 12 más a lo que acabamos de sacar, la potencia reactiva, que sería 5,81. Y sería imaginario. Está. Ya. Hasta ahí estamos bien. Ahora volvemos a utilizar la fórmula de la potencia, pero esta vez es para sacar la intensidad. Lo mismo, tenemos... Todo esto es dato. Dato, la potencia es dato, el voltaje también es dato, y lo que tenemos que buscar es la intensidad. Aquí también me olvidé ponerle esta R. Pequeños errores. Ya. Reemplazamos. SR es todo esto que está aquí. La potencia, SR, la potencia es todo esto que está aquí arriba. Ya. Todo esto de acá. Entonces, lo anotamos. 12 más imaginario 5,81. Y como está en megavoltios, aquí se lo multiplica por 10 elevado a la 6. ¿Ya? Abajo, raíz de 3. Raíz de 3 multiplicado por, ¿cuánto es? Por el voltaje. Y el voltaje aquí nos está dando en nuestro gráfico que es 36 kilovoltios. Y como está en kilo es por 10 a la 3. 36 por 10 a la 3, elevado a la 3. Vamos a cerrarle un paréntesis. Ponemos sus unidades, vamos a disculpar. ¿Alguien me puede decir cuánto sale esto, por favor? ¿Con imaginario? 192,45. Lo tengo 192,45. Más imaginario 93,17. Muchas gracias. Ahí está. Entonces esto quedaría en amperes. Ahora, lo que les había dicho, no tiene que quedar este asterisco aquí. Entonces hacemos un transformado de esto y como está en positivo, va a estar aquí en negativo. Entonces esto va a quedar 195,45. Perdón. 195,45. 195 me dijiste, ¿cierto? 192, creo que dijo auxiliar. 192,45. Ah, ya va a disculpar, 192. 192,45 y como le había dicho, solo va a cambiar este signo de aquí. Entonces de positivo va a pasar a negativo para transformarlo, para que desaparezca este asterisco. Okay. Menos imaginario 93,17 y se mantiene el ampere. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda o algo? Sí, bueno, todo bien. Ya, bueno, seguimos entonces. Tenemos la potencia, volvemos a usar la potencia, pero esta vez tenemos que utilizar la fórmula de la potencia para buscar la intensidad en la base 4. Entonces, simplemente despejamos la intensidad en base 4, tenemos la potencia, tenemos la raíz de 3 y tenemos el voltaje base 4. Directamente aquí es reemplazarnos. Dijimos que la potencia vale, a ver, dijimos que vale 20. 20 como son megavoltios amperes sería por 10 a la 6. A las 6. Vamos a poner las unidades. Sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje en la base 4, dijimos que vale 34,5.
34,5. Y este es kilovoltios, así que hay que ponerlo por 10 elevado a 3. Y su respectiva unidad. Se simplifica, ¿y esto cuánto queda? 334,69 Ampere. Perfecto. Listo. Ahí terminamos aquí. Ahora sacamos el IR. Todo esto ya lo que tenemos aquí es dato. Tenemos la intensidad en la base 4 y tenemos la intensidad. Y aquí simplemente es reemplazar. Nada más. A ver. Dijimos que IR vale... La transformada sería 192,45 menos imaginario 93,17. Vamos a anotar la unidad que sería el ampere. Estoy anotando. Ampere sobre la intensidad en la base 4, que sería 334,69 ampere. Ya, ahora, a ver esto, ¿cuánto sale? Sale un rato. 0,574 menos imaginario 0,278. Listo, muchas gracias. Esto quedaría así, nomás no tiene unidad, que se simplifican. Ya. Ahora aquí dejé este espacio porque le dije que si pueden sacarlo en coordenada mejor para meter más relleno, pero bueno, eso es opcional. Ahora pasamos al cálculo de la tensión de generación. Lo mismo. En la parte real, o sea, el cálculo de la tensión de generación, vamos a comenzar aquí desde atrás para adelante, hasta llegar al generador. En este caso, U4 va a ser igual al voltaje real sobre el voltaje imaginario, que sería voltaje en base 4. Entonces, tenemos cuánto vale el voltaje en casi el final de nuestro gráfico. Vale 36. 36. Era en kilovoltios, sería por 10 elevado a 3 sobre el voltaje. En el voltaje 4 dijimos que era 34,5, igual lo mismo. Y como es en kilovoltios por 10 elevado a 3. Hasta ahí vamos bien. Y su respectiva unidad. Bueno, ya. ¿Cuánto sale esto? 1,04. 1,04. ¿Vieron? Tiene que salir entre 1, tiene que tener un valor aproximado, siempre, pero siempre va a salir 1 casi. Ya, ahí queda esto. Ahora, del U4 tenemos que sacar al U3. U3 menos U4 va a ser igual a X del transformador 2 por IR, que todo esto es dato, esto lo hemos sacado. El U4 pasa a sumar y aquí simplemente es reemplazar. ¿Cuánto vale el XT2? ¿Alguno me dicta? Imaginario 0,06. Imaginario 0,06. Después el IR tenemos que vale... Aquí está. 192. No, perdón, me estoy confundiendo con el otro IR. El IR es este de acá que tenemos que utilizar. 0, este de aquí es, perdón, una disculpa. 0,574 menos imaginario 0,278. Me equivoqué. 0,278. Listo. Más Q4, que vale 1,04. ¿Cuánto sale esto? ¿En el imaginario? Un rato. Sale 1,02 menos imaginario 0,03. ¿Así? Sí. Listo.
Ahora pasamos al U2. U2 menos U3. Y aquí esta es para la línea, porque como les había dicho anteriormente, hay una distancia que nos da entre la base 2 y la base 3, que no hay nada que le interrumpe y nos dan esa distancia. Para eso sacamos la distancia de la línea. El U3 pasa a sumar, tenemos X de la línea 1 por IR, y aquí simplemente es reemplazar. XL, el de la línea, vale... Imaginario 0,063. Sí. Imaginario 0,063 por el IR, que sería 0,574. El IR es el que acabamos de sacar aquí arriba. Este espacio no lo hice porque estas serían las coordenadas que yo les dije que lo hagan para rellenar. Lo mismo con esto y con esto otro de aquí también, que sería el valor de generación real. Menos imaginario 0,278 más el U3, es todo esto de acá. Tingo, me están hablando a la puerta. Ya. Continuando, el valor de U3, 1,02 menos imaginario 0,03. ¿Cuánto sale esto? Sale 1,037 más Ya. imaginario 6,16 por 10 a la menos 3. Ay, ¿cuánto? 6,16 por 10 a la menos 3. 16. Por 10 a la menos 3. A ver, vamos a sacarlo. A ver, dame un momento. $57. $274 menos. Repetime de nuevo cuánto te salió. Sí, sale alto. En lo posible, aquí traten de usar de a 3 a 4 decimales si pueden. Porque si no sale valor muy alto, así que traten de usar 4 decimales ustedes. 1,037 más imaginario 6, ¿dónde lo puse? Ratita. Ahí está, 6,16 por 10 a la menos 3. De otra forma sería ponerle 0,006 a la menos 3. Está bien, eso, no importa. Ya, ahí queda entonces. Ya. ¿Cuánto vale a ver, para el 1 lo mismo, 1 menos U2 igual al transformador 1 por IR, todo esto es dato, el U2 pasa a sumar, entonces el transformador 1, ¿cuánto dijimos que vale? Es imaginario 0,08.
El IR es 0,574 menos imaginario 0,278. Más el U2 que sería 1,037 más imaginario, ya estamos terminando. Ya más imaginario 6,16 por 10 elevado a la menos 3. ¿Cuánto sale esto? 1,06 más Un ratito. 1, 0,6 más imaginario 0,05. ya. Ahí termina. Entonces, ahora vamos al del generador. UG menos U1, el U1 pasa a sumar, queda el del generador, el X del generador que ya tenemos, el IR también, y reemplazamos. ¿Cuánto vale el generador? Vale el generador imaginario 0,18. 0,18. El IR dijimos que vale, ¿dónde está? Aquí está. 0,574 menos imaginario 0,278. Más el U1 que acabamos de sacarlo, que sería 1,06 más imaginario 0,05. ¿Cuánto sale eso? Sale 1,11 más imaginario 0,15. Ya, está bien. Ahora el valor de generación real. Aquí todo esto ya es dato. Literalmente todo esto es dato. Aquí simplemente vamos a reemplazar. UG lo que vamos a sacar sería 1,11 más imaginario 0,15 multiplicado por el valor, por el voltaje base, que habíamos dicho que el voltaje base vale 10 por 10 kilovoltios. ¿Cuánto sale esto? 11,1 más imaginario 1,5. Kilovoltios. Lo mismo para el voltaje 1. Sacamos el valor de la generación real en el voltaje 1. El U1 vale, vamos a matarlo aquí, 1,06 más imaginario 0,05 multiplicado por el voltaje 1 de base 1. ¿Cuánto vimos que vale? 10. Ya. ¿Cuánto sale esto? 10,6 más imaginario 0,5. ¿Cuánto? 10,6 más. Imaginario 0,5. Ya. Ya, entonces para el generador 2, lo mismo. U2 vale, aquí lo tenemos, 1,037 más imaginario, 6,16 por 10 a la menos 3. Me equivoqué. Menos 3. Multiplicado por el voltaje de 2, sobre el voltaje de base 2, que era 69, a lo que sacamos en la primera hoja. Kilovoltios, ¿cuánto sale esto? Sale 71,55 más imaginario 0,42. 0,42, listo.
Ya. Para el voltaje 3 lo mismo. Para el voltaje 3, el U3 vale 1,02 menos imaginario 0,03. Y como había dicho que el voltaje base 2 con el base 3 se repite, se multiplica por eso. Sería 69. De 9 cabe. ¿Cuánto sale eso? 70,38 menos imaginario 2,07. Ya está. Y aquí un reemplazar. Tenemos el U4. El U4 nos sale 1,04 multiplicado por el voltaje en base 4 que sería 34,5. ¿Y cuánto sale esto? Sale 35,88. Listo. Y ahí terminamos. Eso es todo. ¿Alguna duda o algo de los ejercicios? Estos ejercicios son parecidos a lo que hicimos en línea 1, ¿no? Sí, más o menos. Iban a cambiar algunas cosas al principio, lo normal, de ahí en cortocircuito, y lo demás ya cambia otra cosa. Es mucho más largo. Demasiado, diría yo. Esto es generación de voltaje, ¿no es? Sí, no. Generación de tensión. Cálculo de la tensión de generación. ¿Y eso que decide cortocircuito va a entrar en el primer parcial o en el segundo? Con el ingeniero Maldonado no hay primer ni segundo parcial. Hay directamente un final. Por eso les digo, vamos a hacerlo lo más entendible posible, sus cosas y demás, y lleguen preparados al examen, porque el examen es larguito. Y si pueden, traten de hacer primero los ejercicios y después la teoría. Va a ser presencial, ¿no? Sí, va a ser presencial, como siempre, casi terminando el semestre en el PI. ¿Auxiliar va a tomar lista? Porque tengo otra clase. Le voy a sacar fotos. Un ratito, voy a dejar de compartir pantalla. Dejar de compartir. Listo, eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias, nos vemos el martes, el próximo martes. Listo, hasta luego, gracias, Chileno.